Bueno, vamos a comenzar entonces a estudiar ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas están ligadas con las ecuaciones de Maxwell, porque como ustedes van a ver, son un producto de las mismas. O sea, a partir de las ecuaciones de Maxwell, yo deduzco la existencia de ondas electromagnéticas. Y miren que ahora ya estamos hablando de un solo tema. Estamos hablando de ondas electromagnéticas, o sea, estamos hablando de ondas que tienen una componente de electricidad y magnetismo. Ondas electromagnéticas, las dos juntas. No se habla de ondas eléctricas y de ondas magnéticas. Se habla de ondas electromagnéticas como tales. Entonces, vamos a pasar a la siguiente presentación. Los temas esencialmente que en esta presentación vamos a abordar son ecuaciones de Maxwell, solución a las ecuaciones de Maxwell y ondas electromagnéticas. Luego vamos a ver algunos temas relacionados con energía de las ondas y con presión de la radiación y con el momentum electromagnético que transportan las ondas. Así como hay un momentum lineal, también hay un momentum electromagnético que transportan las ondas. Entonces, esos son los dos temas que vamos a completar la parte teórica. Antes del desarrollo de la electricidad se componía, digamos, de la ley de Coulomb, de la ley de Gauss y de la ley de Ampère, y estos trabajos habían sido desarrollados de forma independiente, incluyendo la ley de Faraday. Sin embargo, un brillante trabajo hecho a mediados del siglo XIX por James Clerk Maxwell unificó todos estos trabajos, dándole el formalismo necesario para potenciar su desarrollo teórico y permitió enormes avances a la física. Entonces, por eso es que al conjunto de ecuaciones del electromagnetismo se le llama ecuaciones de Maxwell. Nosotros lo que conocemos hasta el momento es las ecuaciones de Maxwell en forma integral. Esta que está acá es familiar, es la ley de Gauss. Esta que está acá es la ley de Gauss para magnetismo. ¿Se acuerdan que el flujo magnético a través de cualquier superficie cerrada era cero? Esta es la ley de Faraday y esta es la ley de Ampère, solo que aquí está incluyendo un término nuevo. Estoy incluyendo un término que se llama corriente de desplazamiento, que es el que va incluido acá. Entonces, la ley de Ampère, formulada de esta manera, pero se introduce este término para lograr aquí, se postuló la existencia de este término acá que lleva la derivada del flujo eléctrico con respecto al tiempo para ver la simetría que hay con la ley de Faraday. Ustedes pueden ver acá que así como hay un campo magnético que puede ser una fuente de campo eléctrico, también hay campos eléctricos que pueden ser fuentes de campo magnético. Entonces, esa es la forma integral que tienen las cuatro ecuaciones de Maxwell, en forma integral. Sin embargo, las ecuaciones de Maxwell son mucho más útiles desde el punto de vista diferencial para poder avanzar en el estudio. Entonces, todas esas cuatro ecuaciones se pueden volver ecuaciones diferenciales, en unas utilizando el teorema de Gauss y en otras utilizando el teorema de Stokes. No voy a entrar mucho en ese detalle, pero resulta que las ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial tienen esta forma. ¿Se acuerdan que nosotros vimos por alguna razón los operadores de Nabla al comienzo del curso? La ley de Gauss lo que dice es que la divergencia de E es ρ sobre epsilon 0. Eso lo que significa es que van a ver si hay carga acumulada en los volúmenes, va a haber divergencia del campo. O sea, van a entrar más líneas de las que salen o van a entrar menos de las que salen. Pero va a haber una divergencia. ¿Se acuerdan que la divergencia era cómo las líneas emergían de un volumen o de una superficie?
La divergencia de B igual a 0, lo que nos dice es que no existen, en el caso magnético, estas similitudes. No existen monopolos de campo magnético. Entonces la divergencia de B es igual a 0. Acuérdense que en forma integral lo que decía es que el flujo magnético por cualquier superficie cerrada era 0. La forma integral de la ley de Faraday dice que el rotacional de E es menos parcial de B con respecto a T. Y la forma integral de la ley de Ampère dice que el rotacional de B es mu sub 0 J, donde J es la corriente de desplazamiento, más mu sub 0 epsilon sub 0 por la derivada parcial del campo eléctrico con respecto al tiempo. Entonces aquí tenemos las fuentes de campo magnético son corrientes normales, esta es una J que son amperes por área, así como hay una fuente que se debe a campos magnéticos, a campos eléctricos variables con el tiempo. Entonces aquí hay una simetría, miren, así como un campo magnético variable con el tiempo genera un campo eléctrico variable con el tiempo es una fuente también de campo magnético. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Bueno, esas son 4 de las leyes fundamentales de la física. Si ustedes suman a las leyes de Newton y le suman las 3 leyes de la termodinámica, prácticamente ahí tienen toda la física clásica resumida. Ahí está todo, ¿verdad? Si ustedes me pidieran, si fueran a hacer un examen de admisión, me pidieran a una universidad y me pidieran un formulario, yo les escribiría las 3 leyes de Newton, las 4 ecuaciones de Maxwell y les escribiría las 3 leyes de la termodinámica, que es todo lo que ocupan saber desde el punto de vista clásico. Obviamente, si nosotros expandemos nuestros conocimientos a la relatividad y a la mecánica cuántica, como pues vamos a hacerlo un poquito después, vamos a ver que esas leyes no son suficientes. Pero para describir todo lo que es clásico, está descrito por esto. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ese término que aparece ahí, que es epsilon sub 0, mu sub 0, parcial de E con respecto a T, se conoce como corriente de desplazamiento. Fue añadido primero ad hoc pensando en la simetría, así como en la otra ecuación aparece una derivada del campo magnético respecto del tiempo, lo lógico es que aparezca también una derivada respecto del tiempo del campo eléctrico en la otra ecuación. Sin embargo, se logró mostrar experimentalmente que la existencia de esa corriente de desplazamiento, esa corriente de desplazamiento es real, existe tal cual y es una fuente de campo magnético. Entonces, bueno, para resolver las ecuaciones de Maxwell, lo que se hace es que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a partir de la ecuación rotacional de E igual a menos dB de T. Esta es, si recuerdan ustedes, la ley de Faraday, ¿verdad? En forma diferencial. Es la tercera. Y voy a tomar yo el rotacional a ambos lados. El rotacional de E. Y acá, entonces, como tomé el rotacional de los dos lados, aquí también lo estoy tomando. Y como las funciones con que estoy trabajando son continuas, yo puedo cambiar el orden de diferenciación. Puedo cambiar el orden de diferenciación temporal con el orden de diferenciación espacial y escribir el rotacional de la derivada con respecto al tiempo de B como la derivada con respecto al tiempo del rotacional de B. O sea que lo que hice aquí fue aplicar el rotacional de los dos lados de esta ecuación. Acá abajito, lo que hice acá pues es, aquí donde estoy envolviendo, es escribir la identidad. Resulta que hay una identidad del operador nabla. Yo le di una lista al comienzo del curso para que la tuvieran guardada ahí. No hay que memorizarla, solo hay que buscarla. Esto es una identidad del rotacional, donde dice que el rotacional es menos el laplaciano vectorial,
este es el laplaciano vectorial, no el laplaciano escalar, porque es un vector, más el gradiente de la divergencia del campo. Entonces miren que este es un vector, porque la divergencia es un escalar y el gradiente es un vector. Y entonces acá en este término de la derecha, lo que sustituimos es la otra ley de la ley de Ampère, que nos dice que el rotacional de B es menos, que es mu sub 0 J más mu sub 0 epsilon sub 0 derivada parcial de E con respecto al tiempo. O sea que esto que estamos sustituyendo acá es este. Esto que estamos sustituyendo acá el rotacional de B, que es mu sub 0 J más E0 mu 0 por la derivada con respecto al tiempo de E. Entonces la sustituyen acá y nos queda esta expresión que está aquí. ¿Ok? Bien. Ok, acuérdense entonces de esta expresión que está aquí. Divergencia de E. Como sabemos que en el vacío, porque las ecuaciones que estamos planteando ahorita son en el vacío, o sea, vamos a deducir una ecuación, una solución en el vacío. Hay soluciones para cualquier medio que no sea el vacío, pero lo lógico es pues comenzar a estudiar el vacío. Entonces, el vacío J es igual que 0 y además ρ es igual a 0, por lo tanto la divergencia de E es igual a 0, porque no hay, en el vacío no hay cargas volumétricas acumuladas. Acuérdense que divergencia de E es ρ. Y J es la corriente, densidad corriente. En el vacío no hay J también. Entonces, si volvemos a la ecuación de atrás, este término divergencia de E es 0 porque ρ es 0 y este término es 0 porque J es 0. Entonces solamente queda menos el laplaciano vectorial de E igual a menos mu sub 0, epsilon sub 0 derivada de E con respecto al tiempo. Que es el término que está acá, quitando los dos signos menos de los dos lados. Como hay una derivada acá respecto al tiempo, entonces se vuelve una segunda derivada acá. Miren que esta ecuación tiene un laplaciano acá, que son derivadas de segundo orden espaciales, y tiene aquí una segunda derivada respecto al tiempo, ¿verdad? Y esa ecuación es exactamente la forma que tiene una ecuación de onda. La ecuación de onda tiene acá una función de onda, un laplaciano, una segunda derivada, una función de onda, y tiene un término acá que es el inverso de la velocidad de propagación de la onda. Entonces, eso significa que el término epsilon sub 0, mu sub 0 está relacionado a la velocidad de propagación de la onda electromagnética. Entonces, si ustedes vienen y comparan el valor de c cuadrado con 1 sobre epsilon 0 mu sub 0, encuentran que ese valor coincide exactamente con el valor de la velocidad de la luz calculado
anteriormente y que se usaba en los fenómenos de óptica, en los fenómenos ópticos. Wow, es una cuestión increíble, ¿verdad? Es decir, es un descubrimiento bárbaro, porque aquí lo que está descubriéndose es que la luz son ondas electromagnéticas que se propagan pues, en el vacío con la velocidad de la luz en el vacío. Si fuera en otro medio dieléctrico, se propagarían con la velocidad en ese medio, que sería una velocidad menor que la velocidad de la luz, porque la velocidad de la luz es una velocidad límite. O sea, la máxima velocidad con que puede propagarse la luz es la que se propaga en el vacío. Así. Entonces, este término que está acá resulta ser C cuadrado es 1 sobre epsilon 0 mu sub 0. Esa fue la gran clave del descubrimiento de Hertz, de Maxwell. ¿Ok? Entonces, ¿alguna reflexión hasta ahorita? ¿Verdad? Esta es la ecuación de onda para el campo eléctrico. Solo quiero que reflexionen un poquito y vean que ahí tienen una ecuación vectorial. Si ustedes escriben ahí 3 ecuaciones escalares, hay 3 ecuaciones escalares con laplacianos escalares, que serían las 3 componentes del campo eléctrico, o sea, EX, EY y EZ, si estamos trabajando en coordenadas cartesianas. Entonces, esa ecuación vectorial, que es una, equivale a 3 ecuaciones escalares, una para cada componente del campo eléctrico. Si ustedes repiten lo mismito para el rotacional de B, o sea, toma ahora la ley de Ampère, sacan el rotacional de los dos lados, rotacional del rotacional acá, toman otra vez el hecho de que la divergencia de E es igual a 0, perdón, ahí sería la divergencia de B, divergencia de B es igual a 0, ¿verdad? Porque aquí es B, divergencia de B es igual a 0, aquí hay un error que hay que corregir, es divergencia de B igual a 0. Voy a corregir en la presentación acá. Acá es divergencia de B igual a 0. Que en sí es una ecuación de Maxwell. Entonces nos queda solo el laplaciano vectorial. Y si ustedes ven atrás, acá, aquí tenía yo rotacional de J. Ese rotacional de J es 0, porque J es 0, entonces solamente queda mu 0, epsilon sub 0. Queda acá, cambiando el orden de derivadas, derivada parcial con respecto al tiempo del rotacional de E, y ese rotacional de E es el que van a sustituir. Ese rotacional de E lo van a sustituir por el valor que tiene en la otra ecuación, que es la derivada parcial de B con respecto al tiempo, con signo menos. Entonces, finalmente, acá nos queda laplaciano de B vectorial, porque divergencia de B es igual a 0, igual a epsilon sub 0, segunda derivada con respecto al tiempo del rotacional de E. Y el rotacional de B es la derivada con respecto al... aquí hay un error. Los muchachos pusieron una derivada de más. Vamos a corregirlo. Aquí solamente es una derivada. Solamente es una derivada. Se vuelve segunda derivada cuando ustedes sustituyen este rotacional de E
por la ecuación derivada con respecto al tiempo de B. ¿Verdad? Con un signo menos. Aquí había un signo menos antes. Entonces los dos signos menos se cancelan. Y lo que queda es que el laplaciano de B es epsilon sub 0 y u sub 0 segunda derivada de B con respecto al tiempo. Es una ecuación igualita, la misma ecuación de onda que teníamos para el campo eléctrico. Entonces tenemos ahora otra vez una ecuación vectorial, porque este es un laplaciano vectorial. Y esa ecuación vectorial tiene tres ecuaciones escalares, una para cada componente del campo magnético, perdón. Entonces, en resumen, tenemos 6 ecuaciones de onda escalares y 2 ecuaciones de onda vectoriales, que nos dan entonces, las 6 ecuaciones escalares nos dan las 3 componentes del campo eléctrico y del campo magnético como solución. Ahora, ustedes pueden ver una cosa. Yo partí de 4 ecuaciones vectoriales y como fui derivando, ustedes saben que derivar es como botar la casa. Cuando uno deriva pierde información. Por ejemplo, si ustedes tienen una función más una constante, cuando derivan la constante desaparece. Ahí se pierde información al desaparecer esa constante, al derivar. Cuando uno integra es como construir una casa. Ahí se recupera información más bien. Como aquí nosotros fuimos derivando para deducir las 2 ecuaciones de onda, nosotros hicimos una contracción de 4 ecuaciones vectoriales, que eran las 4 ecuaciones de Maxwell, y las convertimos en 2 ecuaciones vectoriales. Entonces ahí puede haber pérdida de información. Entonces, cuando yo resuelvo la ecuación de onda y encuentro los valores de B y E, esas son soluciones de la ecuación de onda, pero puede ser que no representen campos electromagnéticos reales. La única forma de verificar que son campos electromagnéticos reales es que yo regrese a las 4 ecuaciones de Maxwell que teníamos antes. Regresemos a las 4 ecuaciones de Maxwell que teníamos antes. Y que nosotros hagamos un test y sustituyamos acá en estas 4 ecuaciones, sustituyamos los valores de E y B que encontramos. Y si las cumplen, entonces son campos electromagnéticos reales. O sea, no toda solución de la ecuación de onda representa un campo electromagnético real. ¿Okay? Pero al revés sí. Todo campo electromagnético real corresponde a una onda. O sea, es una solución de la ecuación de onda. Esas soluciones de la ecuación de onda que no son campos electromagnéticos reales se llaman soluciones espurias. El nombre espurio viene como que es algo como despectivo, ¿verdad? Son soluciones que no se deben de tomar en cuenta. Entonces, por ejemplo, muchas veces no se extrañen que un problema le digan, verifique que esta es solución de la ecuación de onda y le pregunten, ¿representa un campo real? Entonces, ¿verdad? Porque puede ser que sea solución de la ecuación de onda, pero no represente un campo real. La prueba de fuego está en las 4 ecuaciones de Maxwell. Acuérdense, ¿verdad? Hicimos una contracción de 4 vectoriales, pasamos a 2 vectoriales. Ahí se perdió información en el proceso de derivación. Ok, entonces voy a dejar un momentito aquí para reflexión porque ya me tiró el anuncio Zoom de parar. Entonces dejo un momentito aquí para reflexión para retomar el tema aquí donde nos quedamos. Aquí nos quedamos, por aquí nos toca comenzar. ¿Tienen algo que acotar?
¿Algo que preguntar? Les recomiendo que se sienten con su lápiz, con su papel, a repasar la deducción, ¿verdad? Para que tomen conciencia de que sí es, ¿verdad? O sea, partan de las identidades de Nabla, hagan la deducción y vean que eso es correcto lo que hicimos. Muy bien, voy a suspender la reunión 10 minutos. Yo tengo las 11:35. Quiere decir que a las 11:45 me estaré aquí otra vez eh, uniendo a la reunión y aquí los espero entonces, ¿ok? ¿Estamos listos? Silly. Cheque.